¿Quién no ha tenido esos terribles molestias que produce el estreñimiento? Creo que todos hemos pasado por una etapa de estreñimiento en algún momento de nuestras vidas. Les voy a compartir mi anécdota para que se vean que todos lo podemos padecer. El episodio de mi experiencia es bien sencillo. Yo estuve muchos años estudiando medicina y en el transcurso que estuve estudiando medicina estaba en hospitales y estaba en lugares que en la parte de limpieza no era óptimo, estábamos en los servicios de salud deficientes, entonces estuve muchos años estudiando, por lo cual me tocaba hacer prácticas en los hospitales y en los hospitales solo habían baños públicos, por lo cual desde que inicié mi carrera de medicina, lo primero que pasó fue que traté de adaptar mi cuerpo a que definitivamente no pudiera o no necesitaba utilizar un baño dentro de mis horas laborales. ¿Cuál había sido el problema? El problema es que a medida pasaba mi carrera, cada vez más era mucho más largo el periodo de tiempo que yo estaba en estos centros y a veces habían lapsos de tiempo de 36 horas o más, ¿verdad? Entonces trataba de que mi cuerpo se acostumbrara a solo utilizar el inodoro o solo utilizar baños cuando yo llegara a mi casa. Entonces se imaginan cómo tuve que adaptar mi cuerpo y cómo pudo mi cuerpo llegar a tener un estado de estreñimiento que era prácticamente voluntario de parte mía por evitar entrar a algún baño o por evitar entrar o necesitar algún baño y no tener opción de tener un baño limpio. Así que ni modo, tuve que educar mi mente, educar mi cuerpo para que su necesidad de baño solo fuera cuando yo estuviera en mi casa. Entonces esa es mi historia de estreñimiento, y así este estreñimiento fue de una forma crónica, ¿verdad? Empezó como un estado agudo y se volvió como un estado crónico. Hoy en día hay que tratar de compensarlo con dieta para que mi cuerpo se vaya reestructurando poco a poco a poder llegar a una periodicidad normal, que no sea el estado de estreñimiento constante o crónico en el cual estuve muchos años debido a mis estudios. Así que a todos nos puede pasar. Entonces este video de eso se trata, de hablarles acerca del estreñimiento y de cómo cualquier persona puede pasar estreñimiento, ya sea de una forma periódica, cortita, aguda, por días, por semanas. Esto puede transformarse en forma crónica y puede producir molestias y malestares mucho mayores. Gracias a Dios creo que yo nunca he tenido molestias en el estreñimiento, pero sí estoy 100% convencida de que sí he padecido estreñimiento por mucho tiempo, debido a que mi evacuación era cuando estaba estudiando medicina, era cada 4 o 5 días, a pesar de que no tenía molestias, no tenía síntomas de estreñimiento solo de vez en cuando, pero eso realmente no es saludable. No es saludable y llega un momento en el cual puede pasar una factura que no puede ser beneficiosa. Así que vamos a hablar de estreñimiento. Y vamos a comenzar. El día de hoy les traigo, o en este videito les traigo un tema que es muy interesante y que a muchas personas les pasa, a muchas personas lo viven en determinado momento. Puede ser algo pasajero o puede ser algo ya instalado de forma crónica, pero sí muchas personas se pueden identificar con este tipo de afectación en su metabolismo, y es el estreñimiento. Es una afección motora de la actividad normal del intestino, donde el bolo fecal tiene dificultad para formarse, y lo que hace es que se empieza a compactar, y esto hace una dificultad para poder expulsar ese bolo
fecal que se ha formado o se ha mal formado o el intestino no logra poder expulsarlo de tu cuerpo. Entonces, al parecer esto, hay un acúmulo de heces fecales no bien procesadas y que no se pueden expulsar de una forma adecuada ni con la periodicidad normal con la cual debería de ser. Entonces produce una afección o una alteración que se llama estreñimiento. El estreñimiento puede ser de varias causas, tiene múltiples causas, tiene múltiples factores y tiene múltiples formas de contrarrestarlo o múltiples formas de presentarse, ¿verdad? Nos puede dar estreñimiento. ¿A quién le puede dar estreñimiento? A todos. A todos nos puede dar estreñimiento debido a que es una alteración en nuestra motricidad gástrica y este puede estar alterado por múltiples factores, ya sean externos o internos, que son muy variados. Hay múltiples patologías también que están relacionadas con el estreñimiento, entonces por eso hay que prestarle mucha atención a este síntoma cuando aparece, porque el no prestarle atención y no solventar el problema o dejar pasar el estreñimiento de una forma aguda, este se puede convertir en una forma crónica y puede ocasionar afecciones un poco más complicadas a futuro. Por ejemplo, existe el estreñimiento fisiológico y existe el estreñimiento crónico, ¿verdad? Que generalmente ya va acompañado de una afección o una patología. El estreñimiento fisiológico generalmente se da por alguna alteración en el ritmo diario o en el ritmo o en la rutina o el estilo de vida que estemos llevando. Por ejemplo, cuando tenemos viajes, por ejemplo, cuando estamos estresados, por ejemplo, cuando estamos en estado de embarazo, que son situaciones en las cuales se predispone el cuerpo a poder presentar estreñimiento, ¿verdad? También cuando estamos haciendo un cambio en nuestra dieta o, por ejemplo, cuando viajamos, comemos nuestra comida habitual de nuestro país y vamos al extranjero y vamos a probar las múltiples comidas que existen en otros países. Entonces, ese cambio de alimentación con elementos diferentes, con porcentajes y equilibrio diferente en nuestra dieta, muchas veces produce estreñimiento. El estrés está 100% comprobado que puede producir estreñimiento, más aquellas personas que padecen de colon irritable. Y el embarazo es una situación, una condición fisiológica que es divina y hermosa, pero que predispone a que haya un enlentecimiento en la expulsión de las heces fecales. Entonces puede producir este mal impasse del estreñimiento, por lo cual son situaciones que son agudas, que son temporales, que son pasajeras, pero que pueden volverse de una forma crónica si no las atendemos. Entonces, por eso hay que tener bastante precaución con estas condiciones, porque si no lo hacemos, esto puede darnos un efecto secundario, un efecto a largo plazo no deseado. Cuando tenemos un estreñimiento crónico, significa que ya es un malestar que se instaló por mucho tiempo, por lo cual seguramente hay una causa ya establecida por lo cual tenemos el estreñimiento, ya sea porque no le prestamos atención al estreñimiento leve y agudo que teníamos, o porque ya definitivamente ya hay una condición o una causa que nos está ocasionando el estreñimiento de una forma permanente, por lo cual tenemos que tratar de buscar la causa para poder atacarla y poder contrarrestar ese estreñimiento. Bien, ¿cuáles son estas causas? Para no hacerlo de una forma así como tan teórica, que se vayan a confundir mucho. Algunas de las causas principalmente pueden ser causas que vienen, causas primarias se le dice, que tal vez son afecciones o causas que tal vez son causas que ya son de una línea motora, o sea, una línea funcional, una línea de fisiología del intestino, de que hay una pérdida de vellosidades, que la motricidad del intestino ha disminuido por alguna razón. En especial
que tienen alguna condición ya establecida de que puede ocasionarle estreñimiento, ¿verdad? También existen las causas secundarias, que estas causas secundarias pueden ser una infinidad de causas, ¿verdad? Puede ser desde sus malos hábitos al no tener un horario fijo o un horario, una periodicidad para poder ir al baño, entonces su cuerpo trata de adaptarse y se acostumbra a no ir a defecar, ¿verdad? Entonces es en ese sentido, entonces claro que su cuerpo tiene como causa del estreñimiento ese tipo de adaptación del cuerpo a no tener esa periodicidad para poder ir al baño, ¿verdad? Puede ser que padecemos de colon irritable, puede ser que estamos presentando un estado de estrés muy grande y esto nos está ocasionando un estreñimiento. Puede ser por causas neurológicas, puede ser por causa de obstrucciones, puede ser por una inadecuada ingesta de fibra alimentaria, ¿verdad? Que la fibra es muy importante para el tránsito intestinal, pero hay que saber qué cantidades nos corresponde consumir de fibra para poder tener ese tránsito intestinal bastante fluido. Puede ser causado por el embarazo, como ya les había comentado, puede estar causado por el sedentarismo que nosotros llevamos. Si tenemos una vida demasiado inactiva, esto puede contribuir enormemente a poder tener estreñimiento. Otra causa frecuente son las dietas extremas o hipocalóricas, en el cual estamos teniendo una ingesta de alimentos demasiado estricta o demasiado deficiente, por lo cual difícilmente vamos a tener materia prima para poder hacer el bolo y poder defecar, entonces por lo cual el estreñimiento se instala debido a ya sea una desnutrición o una baja ingesta de alimentos, que es, creo que es lógico que si consumimos poco alimento vamos a evacuar poco, ¿verdad? Y así hay múltiples causas. También están las personas que utilizan ciertos fármacos. Hay muchos fármacos que están relacionados con la parte del estreñimiento, y también están los opuestos, que también a veces las personas abusan mucho de los laxantes, creyendo muchas de ellas que con esto van a regular su tránsito intestinal, y lo que hacen más bien es alterar su ciclo biológico y su cuerpo le cuesta mucho más poder adaptarse y poder regularse. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas personas que cuando dicen tengo estreñimiento, entonces lo primero que hacen es utilizar fármacos o utilizar algún medicamento que les ayude a poder evacuar, y eso hay que tenerlo con mucha precaución, porque tiene que ser medicado, o sea, tiene que ser prescrito por un médico, ¿verdad?, que realmente tenga una revisión óptima y diga este medicamento le puede funcionar en este momento. Así que tengan mucho cuidado con la automedicación, que es una de las causas principales de muchas alteraciones en la salud. Entonces, en la parte nutricional, con respecto a lo que es el tratamiento de ese estreñimiento, uno de los pilares importantes es la ingesta adecuada de fibra. Las recomendaciones habituales de la ingesta de fibra en un adulto promedio es de 20 a 35 miligramos de fibra al día. Y en el caso de los niños es de 0.5 por kilo de peso al día. Entonces, es importante saber que existe un límite de recomendación diaria de fibra, porque hay personas que tienen estreñimiento y lo que hacen es querer consumir una ingesta de fibra demasiado excesiva, y lo que hacen es alterar todo su metabolismo. Ahora, una de las cosas muy importantes con la fibra es que existen dos tipos de fibra. No es cualquier fibra la que podemos consumir cuando tenemos estreñimiento. Existen dos tipos de fibra. Una es una fibra soluble y otra es una fibra insoluble. La fibra insoluble es la que nos va a servir como arma para el estreñimiento, debido a que la microbiótica intestinal, una vez que llega la fibra a su intestino, casi no es atacada, por lo cual este empieza a capturar agua, entonces empieza a aumentar el tamaño del bolo fecal,
por lo cual empieza a aumentar el peristaltismo del intestino, así reduce el tiempo de evacuación. La fibra soluble no es que no sea buena en el estreñimiento, pero esta tiene un sistema totalmente diferente, ¿verdad? Las fibras solubles hacen un efecto diferente, el cual este sí empieza a ser atacado por la microbiótica intestinal y empiece a fermentarse. Por eso es que es un punto importante, porque cuando se fermentan los alimentos, estos empiezan a producir gases, por lo cual las personas que tienen colon irritable y tienen estreñimiento tienen que tener mucho cuidado en la ingesta de este tipo de fibra, que es la fibra soluble, ¿por qué? Porque si tienen un cuadro clínico de colon irritable actual, van a agravarlo con la ingesta de esta fibra soluble, por el hecho de que van a empezar a fermentar lo que comen, y va a producir bastante gases, por lo cual va a producir distensión abdominal y por lo cual puede producir o agravar las molestias del colon irritable. Ambas, tanto la fibra soluble como la insoluble, ayudan a procesar y a poder formar ese bolo fecal, pero tienen formas de actuar muy diferentes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes de fibra insoluble? Por ejemplo, están los cereales, el salvado de trigo, todos los productos que son integrales contienen ese tipo de fibra insoluble. ¿Cuáles pueden ser un ejemplo de fibra soluble? Las cáscaras de las frutas o las cáscaras de las legumbres. Y otra de las recomendaciones para el estreñimiento es incentivar o estimular esa secreción gástrica. Cuando nosotros estimulamos esa secreción gástrica, entonces ayudamos a que todo este proceso mejore. Y esto lo podemos encontrar en la celulosa, lo podemos encontrar en los cítricos, en los líquidos fríos, ¿verdad? Y otro de las recomendaciones para el estreñimiento es que hay que hidratarse muy bien. Hidratarnos es un pilar importantísimo en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, ya que una hidratación adecuada va a adquirir o va a transformarse en salud en nuestro organismo, una depuración. Recordemos que el bolo fecal trata de absorber agua para poder producir y poder esa consistencia dura o esa consistencia semiblanda sería, más que todo, para que pueda ser expulsada por el intestino. Entonces, si no tenemos una adecuada hidratación, aunque toda la funcionabilidad de nuestro intestino esté óptimo, va a pasar que como no hay suficiente agua para absorber, probablemente esto puede enlentecer este proceso y puede producir mayor estreñimiento. Las personas que no toman agua son personas que están predispuestas a poder desarrollar estreñimiento sin otra causa aparente. Así que tenemos que hidratarnos muy bien, mínimo 2-3 litros de agua al día, depende de nuestra actividad física, depende de nuestro peso, de nuestra contextura y el clima, ¿verdad? Y el clima que tenemos que consumir la suficiente cantidad de agua para mantenernos hidratados. Bueno, y creo que este es el pequeño video para el día de hoy. Tal vez no abarque todo lo que era del estreñimiento, porque es un tema realmente, aunque no parezca, es un tema bastante extenso y tiene múltiples causas. Pero lo importante es saber de que el estreñimiento es un malestar bastante incómodo, y que si a veces no prestamos atención a nuestro cuerpo y no sabemos cómo adecuadamente debemos de cuidarlo, podemos ocasionar este tipo de molestias. Entonces, saber que el estreñimiento se puede prevenir pero muy fácil, pero tenemos que estar atentos a nuestro organismo, tenemos que estar atentos a nuestro cuerpo, y que todo se basa en una alimentación sana, en una alimentación balanceada, siempre frutas y verduras en cantidades adecuadas, siempre las grasas utilizarlas con mucha moderación y las proteínas de igual forma. Así que tenemos que saber que si nosotros nos alimentamos bien, vamos a evitar desarrollar cualquier tipo de enfermedades y vamos a tener una larga vida. Así que espero les haya gustado, y si tienen alguna consulta yo se las puedo contestar con mucho gusto.